Madre mía, lo que se ha dicho de Demet Özdemir y Can Yaman. Se habla de una conexión tan fuerte, de un amor que no deja de latir, que una de ellas ha dicho literalmente, no vivo sin él. Flipante. ¿Os imagináis la escena? Y es que, chicos, esto no es un rumor cualquiera que sale y se va. Hay algo ahí, algo gordo. Siempre decimos que las redes sociales a veces mienten, que son puro humo, pero cuando ves las reacciones, la manera en que se miran, ¿a quién quieres engañar? Yo, para ser honestos, siempre he sido un poco escéptica con estas cosas de famosos, pero lo de ellos se tiene un brillo especial. Pensadlo bien. Han pasado cosas, han tenido sus altibajos, cada uno ha seguido su camino, han salido con otras personas, ¿verdad? Se ha especulado de todo, que si se llevan bien, que si se odian, que si son amigos, un lío. Pero ahora que salga esta frase, no vivo sin él, de la propia Demet, eso ya es otro nivel. No es que lo diga un amigo de un amigo, es ella, en sus propias palabras. Lo que yo creo que está pasando es que, a pesar de todo, la química que tenían en Erkentzicus no era solo actuación. Era real, era palpable y parece que esa chispa sigue viva. Muchos dicen que es imposible recuperar algo así, que el tiempo lo cura todo, incluso el amor. Pero, ¿y si no siempre es así? ¿Y si hay almas gemelas que por mucho que se separen, siempre acaban llamándose? Recordad la intensidad con la que vivían su relación en la serie, la forma en que se miraban, la pasión. Era para verlo. Y aunque intenten mantener las cosas privadas, siempre se escapan detalles. Siempre hay un like sospechoso, un comentario ambiguo, un encuentro que nadie esperaba. Esto de no vivo sin él es como la confirmación de lo que muchos sospechábamos. Es una declaración de amor en toda regla, ¿no creéis? Yo me pregunto, ¿qué habrá pensado Can Yaman cuando escuchó eso? ¿Se habrá puesto rojo, habrá sonreído, habrá pensado, lo sabía? Porque, seamos sinceros, Can también siempre ha tenido una debilidad muy clara por Demet. Se nota en la forma en que habla de ella, en la admiración que le tiene. No es solo una compañera de trabajo, es algo más. Muchos dirán que esto es solo una estrategia de marketing, que buscan volver a poner sus nombres en primera plana. Y sí, es posible, en este mundo de la fama todo vale. Pero hay un punto en el que la línea entre la actuación y la realidad se difumina tanto, que es imposible separarlas. Y con ellos, esa línea está súper borrosa. Lo que me fascina es cómo, a pesar de los años y de las vueltas que ha dado la vida, siguen gravitando el uno hacia el otro. Es como un imán. ¿Acaso el amor verdadero, el que te marca de verdad, no tiene esa fuerza? ¿Esa capacidad de resurgir incluso cuando parece que todo está perdido? Yo creo que sí. Y el caso de Met y Can es la prueba perfecta. Esta frase, no vivo sin él, es un golpe en la mesa. Es decir, esto es lo que hay, y me da igual lo que piensen. Es valiente, es directo, es apasionado. Y a mí, personalmente, me encanta. Me da esperanza, me hace creer que todavía existen esas conexiones especiales, esas personas que son el aire que respiras. ¿Y ahora qué? ¿Los veremos juntos de nuevo en la pantalla? ¿Volverán a ser pareja en la vida real? La pregunta del millón, ¿verdad? Pero una cosa está clara, esta declaración ha reavivado la llama y la expectación está por las nubes. ¿Vosotros qué pensáis, volverán a estar juntos?